Shalom, shalom, amada familia de Europa. Les saluda el hermano Gustavo Rosero desde Ámsterdam, Holanda. Y en esta noche vamos a desarrollar un tema que se aproxima durante estos días, la festividad de Hanukkah. Así que vamos a darle desarrollo en cuanto a lo que es esta festividad, lo que involucra, de dónde procede, cómo se celebra, cómo lo celebran actualmente y qué deberíamos nosotros realmente al final pensar y de qué manera actuar para esta festividad. Aprovechar lo mejor del mensaje que nos trae y voy a pedirles también que por favor me acompañen en las lecturas que vamos a ver en esta noche. Vamos no solamente a decir lo que es Hanukkah, sino que vamos a tener como una especie de confrontación con lo que es la palabra, lo que la palabra nos dice y qué podemos aprender de esta, podríamos decirlo, celebración, de esta conmemoración o esta tradición que para muchos, como nosotros vivíamos también en el ambiente cristiano, muchas tradiciones recibimos, ¿verdad? Pero a veces llevamos la tradición, como decía nuestro Mashiach, allá en Marcos capítulo 7, que a veces poníamos nosotros la tradición por encima de lo que era realmente el mandamiento, la Torah. De esta manera podemos ver y de esta manera vamos a aprender muchísimo. ¿Ok? La pregunta que dice celebrarla, esto nos da una opción, si es celebrarla o celebrarla como debe ser. ¿Sí? La palabra Hanukkah, como ustedes pueden observar atrás en mi pantalla, se escribe con la letra Het, la letra Nun, la letra Kaf, la letra Hei, 4 letras. Ustedes lo van a poder ver de pronto en otras traducciones con la, después de la Nun van a ver una Vav, o sea, la van a formar con 5 letras. La diferencia no lo sé, pero si ustedes van al hebreo donde se encuentra la palabra Hanukkah, van a encontrar que se escribe con las 4 letras y no con la Vav. Bueno, Hanukkah es la palabra hebrea para dedicación. Es el Strong 2598. También el 97 hace referencia a esta definición que es consagración, dedicación. ¿Ok? Bueno, ahora pongámonos nosotros aquí, cada uno de ustedes piensen en una palabra que se les venga a la mente de lo que conozcan. No sé si todos lo conocen, el tema de la Hanukkah, si han visto la celebración, cuál es el concepto que ustedes tienen. Si estén en este momento usted puede decir, no, yo no sé realmente nada, o yo he visto cómo la celebran, yo me imagino que es así, yo me imagino que es así, yo la celebro así de esta manera o de esta otra manera. ¿Qué es lo primero que se le viene a cada uno de ustedes? Y si ustedes quieren, póngalo en el chat ahí, van escribiendo en una sola palabra. Cuando oye la palabra Hanukkah en la festividad, ¿usted qué piensa? Voy a dar unos segunditos porque igualmente voy a dar respuesta a esto y creo que va a coincidir con muchas de las respuestas que ustedes van a dar. So, vamos a hacerlo de una manera didáctica, una manera también interactiva, que ustedes también puedan participar también con la cuestión de la lectura. No vamos a abrir micrófonos, preguntas al final, cualquier cosa a través del chat, ¿ok? Bueno, veo por allí que están respondiendo lo primero que se imaginan, macabeos, ¿sí? Los macabeos, luces, la Januquía, muy bien. ¿Qué más? Reedificación del templo, muy bien. Perfecto. ¿Qué más? El milagro del aceite, muy bien. Ok. ¿Qué más? Milagro del aceite, tenemos ya 4 conceptos. Todos apuntan, muy bien, así es. Milagro del aceite. Bueno. No siendo más, entonces, lo que se viene, y si hacemos una encuesta de esto, las personas que tienen un concepto desde afuera van a decir, bueno, yo relaciono esto con una fiesta, o que es una fiesta. Luces, como ustedes lo dijeron muy bien, regalos también se involucra en esta festividad, pastor dice enseñanza, también milagros, también han oído, se dice que es una festividad de los milagros, juego, ¿sí? Un juego, velitas, no fuego, sino juego, ¿ya? Un juego que se desarrolla con lo que llamamos acá en Colombia, en Latinoamérica, pirinola, también que se relaciona con esta festividad, velitas, ¿cierto? La Januquía que es, no es la menorá de 7 brazos, sino la Januquía es con 9 brazos, ¿ok? En lugar de 7 tiene 9. Pues son conceptos o son elementos que se adicionan
o que se anexan a esta festividad. Decoración también puede ser, por allí escriben el trompo, la peonza, el draidor, correcto, sí, draidor. Bueno, el trompo también, en Colombia usamos un trompo, pero este se diferencia que tiene unas letras y la pirinola tiene varias caras, ¿no? Es como un hexágono, creo. Bueno, también comida, podemos decir familia, ¿cierto? Eh, ¿Qué otra cosa podemos relacionar con esto? Creo que lo hemos dicho todo, amados. Esto, este evento, amado, tiene su fuente, o sea, no habría Hanukkah, piensen en eso, no habría Hanukkah si no hay una historia, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, ¿de dónde sale Hanukkah? Tiene que haber una historia que desarrolle esta fiesta o esta festividad, esta conmemoración. O sea, que es necesario no solamente quedarnos en el título de festividad, de celebración, sino que cómo llegó a ser esto una conmemoración. ¿Sí? Esto se desarrolla en el libro o en el Sefer Maccabim. Maccabim es una palabra hebrea para macabeos, como lo conocemos, como lo dieron ahí ustedes, la respuesta macabeos, Sefer Maccabim. Pero si usted va al Strong en hebreo, usted no va a encontrar la palabra Maccabim, no va a encontrar ese plural. Por lo menos en el Strong que yo tengo, no lo encontré. Lo que sí vamos a encontrar es el plural o sea, martillo. La palabra macabín o macaba es la palabra para martillo. De allí, Judas Macabeo, que es uno de los protagonistas de esta historia. Y lo que vamos a encontrar es el Strong 4717 y el Strong 4718. En uno vamos a encontrar macaba, que es martillo, y maquebet, también esa palabra maquebet, o el plural maquebot, ¿sí? Maquebot. ¿Dónde encontramos esas palabras? Las palabras las encontramos, por ejemplo, ahora les voy a decir, aprendamos esto. Macaba, martillo, pero también vamos a encontrar la palabra en la traducción en hebreo para martillo. Si vamos a algunos textos de la Biblia, vamos a encontrar que no usan la palabra macabet o macaba, sino eh, pas- pa- patish, patish. Sí, y es lo mismo, dice martillo. Por ejemplo, jueces capítulo 4 verso 21 o shoftim, la palabra shoftim en hebreo, jueces, 4:21 después de Josué, encontramos lo siguiente. Pero Yael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo, esto, un martillo en otras traducciones, en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, así murió. Un relato acerca del el asesinato el esposo de Yael, perdón, este hombre Eber, que fue asesinado por Yael, ¿no? Pero allí se usa la palabra Maquebet, Maquebet. En Isaías 41:7, que también se usa en el español la palabra martillo, 41:7, dice, el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque. Sí, ahí usa la palabra, no usa la palabra maquebet, usa la palabra patish. ¿Ok? En Primera de Reyes 6:7, en primer libro de Reyes 6:7, vamos a ver qué palabra usa allí. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaron, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa. Allí está entonces la palabra plural, macabot, ¿ok? Macabot, plural de martillos. Jeremías 50:23, Jeremías 50:23, ¿qué nos dice? Como fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, como se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Allí, en Jeremías 53, usa la palabra patish en lugar de maquebet o maquebet, ¿ya? Jeremías 10:4, y ustedes, creo que muchos sabemos aquí el tema acerca de Jeremías 10:4, que exactamente habla sobre las tradiciones de los pueblos paganos
Si nos devolvemos allí en Jeremías 10, que se habla sobre el árbol de Navidad, una de las cosas que comencimos también a aprender y a escuchar, que no debíamos de poner árbol de Navidad, nos mandaban a, vaya, lea Jeremías capítulo 10, que ahí le habla exactamente lo que usted está metiendo en su casa, mire lo que hacían las naciones paganas. Y claro, uno lee eso y exactamente le dice cómo adornaban y qué estábamos haciendo nosotros tradicionalmente, poniendo un árbol dentro de nuestras casas porque se veía bonito, pero no teníamos la relación o no se nos había revelado la verdad de lo que estábamos metiendo en nuestra casa. Es una tradición de otros pueblos paganos, ¿no? Entonces en el 10.4 dice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Ahí entonces en Jeremías 10.4 usa la palabra macabot, porque está en plural también, macabot. Bueno, ahora veamos la palabra Hanukkah. Como ya dijimos, con la letra Het, la letra Nun, la letra Kaf y la letra Hei. En Nehemías 12:27, Nehemías, vamos allí, eh, Nehemías Nehemías 12:27, mis amados, apunten los versos si gustan. Dice la palabra, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Mire la manera, aquí podemos ver que ya nos está dando, que eh, se encuentra en la palabra dedicación, ¿sí? Dedicación y la celebración de una fiesta. ¿Sí? La dedicación del muro, la dedicación del lugar santo, con cánticos, fiesta, alabanzas, con címbalos, salterios y cítaras. Al final, podemos también, vamos a concluir esta enseñanza de cómo vamos a celebrar nosotros entonces, de qué manera debemos de celebrarla y cuál es la referencia que nos da el libro de Macabeos, la manera que ellos celebraron esta festividad. Ahí también en Esdras, atrás en el libro de Esdras 6:16, dice la palabra. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación, ahí está la palabra Hanukkah, de esta casa de Elohim con gozo, la palabra Hanukkah, que es el Strong 2598. Para los que no saben qué es el Strong, es el lexicon en hebreo de las palabras que se usan en la Tanaj. Allí van a encontrar ustedes los significados de las palabras. Entonces todas tienen un código, ¿ok? Perfecto. Seguimos avanzando en este tema, amados. Dedicación, ¿no? Cuando hablamos de la dedicación, vemos que en la Torá y en la Tanaj se nos da referencia también de dedicación del templo, después de Babilonia, después del regreso, después de la cautividad. Y también vemos en Segunda de Crónicas, o segundo libro de Crónicas 7, 8 y 9, allí vamos a ver una dedicación también. Segundo libro de Crónicas 7, 8 y 9 dice, entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, con gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. El octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar. Ahí vemos entonces que esto no es nuevo, sino que ya se había hecho este tipo de celebración, dedicación del altar, y era una festividad que duraba en total 8 días, ¿verdad? 7 días, y al final, el día octavo, que se conecta con las instrucciones que le da el Eterno allá en Levíticos, a ver si es Levítico, es Números, donde la paracha número 26, que es Shemini Aser, Shemini, perdón, Shemini, la paracha Shemini, ¿sí? La paracha Shemini, que es la número 26, Levítico o Ayikra capítulo 9 en adelante, allí vamos a encontrar el día octavo, después de que la consagración de los hijos eh, de Aarón, ¿cierto? Y sus hijos, después de 7 días estar dentro del lugar santo, dentro del tabernáculo, ellos estaban siendo preparados, instruidos para recibir el sacerdocio, ¿no?
Entonces, se relaciona con esta festividad de dedicación. Por eso vamos a ver más adelante que la descripción que nos da el libro de Macabeos, lo que ellos hicieron después de restaurar todo lo que había pasado, pues hacen esta festividad, pero hay una conexión con todo esto, amados. Ahora, en base a lo que hemos dicho, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora, surgiera la pregunta, ¿deberíamos en base a estas respuestas encender januquías y encender velas por 8 días sin tener entendimiento de lo que realmente eso es? ¿O es necesario que nosotros profundicemos un poco y absorbamos de lo que realmente llevó a que se diera esta celebración, esta conmemoración? ¿Será que el Mashiach enseñó acerca de esto? Podríamos preguntarnos, ¿no? Es una pregunta normal, no es un ataque ni nada por el estilo, sino que de esta manera nosotros podemos decir, ¿dónde está eso en la Biblia? Pues voy a decirle, amados, eso no se encuentra en la Biblia, no se encuentra en la Tanaj, puesto que fue canonizado y estos sucesos fueron eh, en el siglo segundo antes del Mashiach, ¿cierto? Y los libros de la Torá, del Tanaj, ya se habían pues, canonizado, ya no se podía, digamos, anexar, pero sí encontramos la historia de los macabeos en las Biblias católicas que se introdujeron, ¿sí? Ahí van a encontrar ustedes no lo van a encontrar en la Reina Valera, ni en otro tipo, digamos, de raíces hebreas, pero sí otras Biblias contienen estos libros, ¿sí? Ahora, tenemos conocimiento, yo personalmente tenía conocimiento que eran dos, primero de Macabeos y segundo de Macabeos, pero resulta que hay unas Biblias que traen cuatro libros de Macabeo, o sea, es mucho más extenso la manera detallada que se da acerca de estos acontecimientos de los Macabeos y del reino griego, ¿no? Ahora, otra cosa, o el Mashiach, se hace siempre mención, conocemos este texto en Juan capítulo 10, verso 22, ¿cierto? Donde, bueno, muchos caen en decir de que así el Mashiach estaba en el templo celebrando. Bueno, el Mashiach iba al templo, ¿cierto? Y no era la única vez que aparece allí y que andaba en el templo. Vamos a ver algunas referencias eh, de lo que el Mashiach, cuántas veces el Mashiach venía al templo. Antes de leer Juan 10, 22. En Lucas 2:46 dice, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Mateo 21:12 dice, y entró Mashiach o Yeshua en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían. Mateo 21:23 dice, cuando llegó Yeshua al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba. En Marcos 11:11 dice, y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor salió a Betania con los 12. Marcos 11:15, llegaron a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían. O sea, era algo normal de la vida cotidiana de nuestro Mashiach estar en el templo. ¿Ok? Entonces, muchos enseñan de que esta es una evidencia de que el Mashiach estaba exactamente, vamos allá, a Juan 10:22. Es la única referencia que se hace sobre dedicación, ¿sí? De esta festividad en el Brit Hadashah, ¿ok? Juan 10:22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, Hanukkah, era invierno, y ya ahí no dice nada más. O sea, la pregunta es, ¿será que el Mashiach enseñó acerca de esto o iba ya a participar de esta festividad? ¿O era que él aprovechaba la oportunidad para estar en estas festividades y expresar algo que conectaba lo que él había venido a hacer o lo que él es para que la gente se diera cuenta de que él estaba presente, o sea, que en él podían encontrar la conexión con ese tipo de festividad? Recordemos que unos capítulos atrás, aquí en Juan, encontramos que ya pasamos esa festividad, lo que es Sukkot, Shemini Atzeret, y allí hablamos de algunos versos en el capítulo 7 de Juan, donde él dice, yo soy el agua de vida. Sí, el que tenga sed, venga a mí y beba. Todos esos textos los conectamos con esa festividad de Sukkot. ¿Ok? Ahora, él tenía un propósito, podríamos deducir que tiene un propósito en aparecerse en esa festividad.
¿ya? Eso lo discutiremos después. Veamos acaso de pronto en el Brit Hadashah, el pacto renovado, alguno de los discípulos, o siquiera uno de los profetas mencionando esta celebración, ¿sí? Para tiempos finales. Por ejemplo, nosotros se nos enseñaba que las fiestas no eran, que la Torah ya no, que Shabbat no, que Rosh Hodeš tampoco, pero vemos que Isaías hace mención de Rosh Hodeš, de Shabbat, Isaías 66, que eran textos que leemos en Shabbat, y también la festividad de Sukkot, en Zacarías. Dice que aquellos que no suban a Jerusalén no recibirán, sí, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, no recibirán lluvia. ¿Ok? Entonces, no vemos tampoco eso. O sea, eso tiene que estar claro en nuestras mentes, de que la festividad no se hace referencia. Tampoco vemos a los discípulos practicando esto, o se reunieron los discípulos para prender las velas de Hanukkah y celebrar la fiesta de la dedicación. Eso no lo vemos. Tampoco lo vemos en el Apocalipsis, ni tampoco a través de los profetas diciendo que eso se va a celebrar en el futuro. ¿Ok? ¿Cuál es entonces el verdadero significado de Hanukkah? ¿Cómo deberíamos nosotros conmemorarlo? Tal como se relata en Primera de Macabeos, capítulo 4, 56-58. Si ustedes tienen ahí el libro o la Biblia donde esté el libro de Macabeos, vamos a primer libro de Macabeos, capítulo 4, versos 56 al 58. Capítulo 4 de Primera de Macabeos, 56 al 58. Durante 8 días celebraron la Kedushá del altar y ofrecieron sacrificios con mucho gozo y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Estos son los shelamín, ¿sí? Las ofrendas de shelamín, de paz. Adornaron la fachada del lugar Kadosh con coronas de oro y escudos decorativos, repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo. Vayan anotando entonces las características de una festividad, que debe ser gran alegría, gran gozo. Eh, mm, 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 Adornaron fachadas, escudos, decorativos, habitaciones, le pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les había causado los goyim. Amén. Entonces, esa es la manera en que ellos, después de haber ya derrotado al pueblo, al imperio griego, esta es la manera en que ellos deciden comenzar a celebrar esa festividad. Y concuerda exactamente con lo que el Eterno pide de nosotros en cada celebración a la cual nosotros asistamos para celebrarle a Él, empezando por un Shabbat, un Rosh Hodeš, las festividades de primavera y las de otoño. ¿Qué propósito nos trae entonces Hanukkah? Eso es lo que le quiero, amados hermanos, el Eterno ha puesto en nuestros corazones, llevarnos a entender el verdadero significado de lo que es celebrar esta festividad. ¿No es acaso vivir una dependencia total de Yahweh? Cuando usted lee el libro de Macabeos o los dos libros, usted se va a dar cuenta la manera en que ellos actuaron, ¿verdad? Van a ver cosas que realmente no son realmente atroces y no está nada fuera en la verdad lo que a ellos les sucedió y lo que sucedió el pasado 7 de octubre allá en Gaza. Exactamente, se llevaron a las mujeres cautivas, violaron a los niños, a las mujeres, las llevaron cautivas y vemos todo eso en la lectura de estos libros. Interesante. Ahora, no tanto de manera individual, sino como pueblo. Una de las características, una de las cosas más importantes que hemos visto durante estos casi 2 meses en la cual Israel ha entrado en guerra es la unidad del pueblo de Israel. Y una de las cosas que traen más calamidad al pueblo de Israel es la desunión. Porque si vamos atrás, al primer siglo, allá con el rabí Akiva, que le mataron a 24,000 de sus discípulos, una de las razones de las que llevó a esa masacre fue la división que había entre ellos. Lo que estábamos hablando al principio, no vamos a hablar de esto para criticar a este, que el otro celebra así, que el otro celebra así. Eso fue lo que trajo esa calamidad a los 24,000 discípulos del rabí Akiva. Pero también vemos que este pueblo de los macabeos, que era un pueblo eran hombres de una descendencia sacerdotal de la línea de Pinjas, ¿ok?
la línea de Pinhas. Ellos también reconocieron que lo que había traído esa calamidad era la separación, el no estar sujetos a la palabra del Eterno. Cuando vamos allá al segundo capítulo o al segundo libro de Macabeos, capítulo 7, donde vemos la masacre de esos 7 hijos y la mujer, ahí nos vamos a dar cuenta que ellos decían y reconocieron, esto ha venido por causa de nosotros. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿No es acaso entonces vivir de una dependencia total de Yahweh? Claro que sí. No tanto de manera individual, sino como pueblo. Debemos buscar el ejat. Si vamos allá, primera de Macabeos, primer libro de Macabeos, capítulo 4, versos 9 y 10, es necesario que vamos con con este mensaje, con esta enseñanza, y nos introduzcamos un poquito en lo que dio surgimiento a esta celebración, ¿verdad? El primer libro de Macabeos, capítulo 4, versos 9 y 10. Dice así, acuérdense de cómo se salvaron nuestros padres en el Mar Rojo, cuando el Paro con su ejército los perseguía. Clamemos ahora al Elohim de Israel para que nos favorezca, para que se acuerde del pacto que hizo con nuestros padres y haga pedazos a este ejército que está hoy ante nuestra vista. Entonces vemos una dependencia. ¿Qué situación podemos estar viviendo? ¿A quién nos dirigimos? Eso es lo que pretende el mensaje de Hanukkah, de reconectarnos con esa relación con el Eterno. Esto nos lleva a reflexionar de que nosotros solos no podemos, sino que debemos buscar su ayuda, debemos buscar la presencia del Eterno y la unidad con el pueblo. ¿Sí? Hay un mensaje o hay un adagio que dice, el pueblo unido jamás será vencido. Eso lo ven ustedes en las protestas, en los países, cuando se unen para protestar contra algo, una opresión del gobierno, sale la gente a cantar eso. Pero el pueblo de Israel debería tener eso aún más encarnado en los corazones, de tener esa unidad, de buscar esa unidad. Ahora, porque nuestro Mashiach oró para eso también. Nuestro Mashiach oró que sean uno como tú y yo somos uno. Hanukkah es una conmemoración, pónganle cuidado, amados. Es una conmemoración con contenido histórico, religioso, humano y espiritual. Religioso, histórico, religioso, humano y espiritual. Vamos a desarrollarlo de esta manera. Histórico, ¿por qué? Pues nos habla de las hazañas, las luchas y las victorias de nuestro pueblo. En una época que llama, nosotros tenemos la Biblia Reina Valera, ¿cierto? Y termina con el libro de Malaquías y comienza el Nuevo Testamento con Mateo. Dice que de ese periodo de Malaquías hasta Mateo, ¿sí? Hasta el Nuevo Testamento, hubo 400 años de silencio. Eso es lo que llaman el tiempo de silencio del Eterno. Pero durante ese tiempo pasó esta situación. ¿Sí? Desde el 333, cuando se empodera este hombre Alejandro Magno, todo el imperio griego que se extendió hasta casi la India, o sea, tuvo grandes triunfos, se sometió muchas naciones, y el poder de este hombre fue grandísimo. Por 12 años estuvo reinando. Ahora, ¿qué pasó? Hay uno de los detalles que nos dice este libro. Empezando el libro, dice que él se enorgulleció, se ensoberbeció. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Y que aunque este hombre era de una nación pagana, hay algo que también podemos que nos enseñe aquí nosotros, esta enseñanza de Macabeos, de que el mismo Eterno dice en su palabra, y el que lee su palabra y la acata y la lleva por obra, pues tiene recompensa, ¿sí? Tiene salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Abacados dice en Deuteronomio capítulo 8, esto con lo que le acabo de decir que pasó con este hombre, con Alejandro Magno. Él se enorgulleció, se ensoberbeció. ¿Qué pasa con muchas personas que de un momento a otro se hacen millonarias o se hacen ricas, les va bien, toman negocios y eran personas súper buenas, eran formales, eran sociables y de un momento a otro les llegó la fortuna y totalmente se dividan, cambian completamente. El dinero les transforma la vida, no para bien, sino para mal. Entonces, por eso ahí es donde cae el dicho que dice que el dinero es raíz de todos los males, porque a muchas personas les cae mal la fama. Ustedes no han visto, por ejemplo, casos de jugadores de fútbol, de hombres humildes que no tenían dónde caer, por decirlo así, muertos, y un momento les llega
les sonríe el destino, les va bien, son buenos jugadores y se llenan de fortuna y no saben qué hacer, terminan locos, terminan en la ruina, porque no supieron apreciar lo que el Eterno les había, ¿cierto? A ver, darle gracias al Eterno por lo que les había prosperado, como dice Deuteronomio capítulo 8, y es que una de las cosas que le pasó a Alejandro Magno y le pasa a muchos, que esto no nos suceda a nosotros. Capítulo 8, verso 11 dice, cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Sí? Y en el verso 14 dice, si se enorgullezca y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Sí? En el verso 12 dice, no suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y ovejas aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres aumente. Verso 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, ¿sí? Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Yahweh tu Elohim, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres. Lastimosamente, pues vemos que este hombre era de una nación pagana. No sé, dice que todo proviene del Eterno, pero muchos no le damos la gloria al Eterno, sino que amontonamos riquezas para nuestros propios deseos y deleites. ¿Qué pasó? Este hombre cayó enfermo, porque la palabra dice exactamente, ¿qué pasa si se olvidan del Eterno? Se me olvidó leerle eso ahí. Dice específicamente lo que puede suceder cuando nosotros nos olvidamos del Eterno. Dice en el verso 19, mas si llegares a olvidarte de Yahweh tu Elohim y anduvieres en pos de dioses ajenos, que eran los griegos, que estaban llenos de idolatría, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y una de esas maneras de perecer no es solamente morir físicamente, pero esto le aconteció a este hombre. O sea, no tuvo en cuenta de que ese poderío venía del Eterno. Nabucodonosor también, arrogante y todo, cayó, 7 años tuvo que pasar para poder entender que todo proviene del Eterno. Ahora, entonces, vemos lo histórico, lo religioso, que es el fundamento por lo que se lucha, el fundamento de la fe del pueblo hebreo, la confianza en un único y verdadero Elohim. Lo humano, el esfuerzo, la dedicación, el amor del hombre a su Elohim y su prójimo. Lo espiritual, el anhelo de vivir de acuerdo a los preceptos, a los mandamientos del Eterno que nos llevan a elevarnos y llevar una vida en santidad y justicia. ¿Sí? De esa manera podemos decir las características de esta festividad, de esta conmemoración. De nuevo, Hanukkah no la encontramos en la Tanaj, ni en el Brit Hadashah. Me refiero a la historia que leemos en los libros apócrifos que llaman, ¿no? Que sí se narra en los 4 libros de Macabeos que encontramos en las Biblias católicas y otras. ¿Qué encierra la tradición? Vamos entonces a enfocarnos ahora a lo que la tradición, muchos dijeron por ahí la Hanukkah, las luces, el milagro del aceite, que es una de las cosas más importantes de lo que enseña Casa Judá con respecto a esta festividad. ¿Okay? Ni siquiera dice en el relato de los macabeos se menciona. Cuando leamos el libro de Macabeos nos vamos a dar cuenta que en el momento que ellos celebran eso, por ningún lado estamos viendo la celebración de una Hanukkah de 9 brazos. Ahora, ¿qué otra cosa? La tradición también hace las frituras. Si leemos el libro de Macabeos, vamos a encontrar un testimonio de lo que pasó o lo que hizo este hombre o este rey para aquellas personas y cómo prepararon calderas y ollas grandes con aceite para, mejor dicho, decirlo así en estas palabras, fritar a estas personas por un castigo, por no obedecer a su orden. Y estas personas estuvieron dispuestas a perder la vida antes que quebrantar un mandamiento del Eterno. Entonces vemos que en esta tradición se incluye esto de las frituras. Lo mismo que hacíamos nosotros en el tiempo de la cristiandad, catolicismo, la época de Navidad, la novena del Niño Dios, los cánticos, todas esas cosas. De pronto nos decían, esta es la base, lo que encierra la Navidad es el nacimiento del Niño Dios, pero poco a poco se va como aislando esa relación con Dios y se va enfocando mucho más allá en la cuestión de la tradición.
terminábamos esperando el 25 para recibir el regalo, el carro de bombero, el carro de policía, la niña de las muñecas, sí, recibir los regalitos de Navidad. Y no dormíamos ese día para poder recibirlo. Entonces, nos íbamos como aislando. Si se nos decía una vez durante el tiempo de Navidad, era suficiente, pero el resto era esperando la fiesta. Y cuando vamos creciendo, pues nos vamos enfocando más en qué, en la rumba, en el trago, en la fiesta, en la pólvora. Para fin de año, que es otra fiesta pagana, el Año Nuevo, la fiesta del dios Jano. Cuando investigamos acerca de eso, estábamos involucrando en eso, pero le estábamos dando un pinte o un tinte diferente. Empezar un nuevo año, nuevas ilusiones, nuevas promesas, nuevos proyectos. ¿Y qué hacíamos nosotros? Nos enfocamos que vamos a hacer un año viejo, vamos a hacer un muñeco y lo vamos a rellenar de madera, de acerrín, ¿sí? De cisco que llaman, y le vamos a meter pólvora. ¿Y qué hacíamos entonces? Nos íbamos a recoger dinero para poder comprar la pólvora. Entonces, eso como que la cuestión de las tradiciones nos va aislando el concepto eh, principal de lo que nosotros realmente deberíamos estar celebrando. Y esa es una de las cosas o los temas que yo quiero enfocar en esta noche, es que si la conexión de Hanukkah tiene que ver realmente con lo que se está celebrando, ¿sí? O si lo que lo están celebrando de la manera que lo celebran, pues lo están haciendo con el enfoque sin aislarse y concentrarse mucho en la tradición, ¿entiende? Eso es lo importante. Ahora, también otra cosa es los milagros del aceite por 8 días, que es un relato que se encuentra solamente en el Talmud. El Talmud es un libro, un compendio de las enseñanzas rabínicas, conceptos rabínicos, interpretaciones rabínicas, donde se da este milagro. La pirinola, ¿sí? Para los niños, eso se dice que eso surgió por la cuestión de que ellos no podían leer las escrituras y se inventaron este juego para poder disimular, pero dentro de este juego se encuentran unas letras que son la Nun, la Gimel y la Shin, que es un acróstico de Nesh Gadol Hayasham, ¿sí? Nesh Gadol Hayasham. ¿Qué quiere decir? Un milagro sucedió aquí. Ahora, ¿qué vemos hoy en día? Arbustos disfrazados, lo que estábamos hablando ahora temprano, para Hanukkah es una alternativa. Muchos lo pueden tomar como una alternativa para Navidad, porque está muy cercano. Pero tenemos que tener en cuenta que la festividad, la celebración que da flor, que da surgimiento a Hanukkah, está en la base judía, en el pueblo israelita. Lo que vemos después en la Navidad es una copia barata, ¿cierto? Siempre vemos que el enemigo está copiando todo. Entonces, ¿qué tratan siempre de tapar o poner por encima las cosas que tengan que ver con la cultura hebrea? Le sacan una copia para aislarnos del verdadero sentido de la celebración. ¿Okay? Eh, También vemos el dar y recibir regalos, que también es una tradición que veíamos en la Navidad, pasarnos comida, dulce, la natilla, el arroz de leche, los buñuelos, así, intercambiar ese tipo de cosas durante este periodo que llamamos la Navidad. Esto también se hace aquí, ¿no? En esta festividad. La Januquía, que es el candelabro de 9 brazos, ya lo habíamos dicho, todo inclinado más bien a una tradición de hombre. Bueno, después de ver todo esto, mis amados hermanos, preguntémonos, ¿tiene esto algún sentido? ¿Podríamos sacar el mejor extracto espiritual de esta tradicional fiesta, olvidando el sacrificio, valentía y vidas derramadas que le dan la evolución a esta conmemoración? Yo les pongo un ejemplo. Supongamos, anteriormente lo hacíamos, teníamos una cruz en nuestra casa, teníamos una virgen, digamos una cruz, pongamos que pusiéramos la cruz y la adornáramos y le diéramos un día de dedicación a eso, el día de la cruz. Y la adornáramos y le pusiéramos luces y nos concentráramos que ese día es el día de la cruz. Y sabemos que el trasfondo, eso era donde sucedió lo que sucedió con nuestro Mashiach, ¿cierto? Pero que pasado el tiempo solo nos vamos a enfocar es en conseguir la mejor madera,
conseguir el mejor material, ponerle las mejores luces, adornarla de la mejor manera, preparar la mesa, preparar la casa de la mejor manera. O sea, vemos que poco a poco se va aislando el verdadero sentido de lo que sucedió en ese madero. Ese es el peligro que puede haber y que pueden estar viviendo muchos al entrar en esta celebración, que no podemos aislarlo del verdadero núcleo de lo que es esta celebración. Pongamos ejemplo, la Hanukkah y las velas, los regalos, la comida, estas cosas podrían estar poniéndose por encima de lo que realmente sucedió. Por eso nuestro Mashiach decía en Marcos, vamos allá, Marcos capítulo 7, verso 8 y 9. Vamos a leerlo nuevamente. Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. O sea, ¿con qué quiero llegar con esto? Esto no es un mandamiento. No está entre las fiestas que encontramos en Levíticos capítulo 23. Usted va allá y usted no va a encontrar esta festividad. No es un tiempo señalado. ¿Ok? Al estilo de la historia de Esther. Muy importante. ¿Ok? Entonces, esos puntos son muy importantes que tengamos en cuenta. ¿Por qué la celebración? Estas cosas, como les decía, lo que envuelve la tradición, lo que se envuelve alrededor de esta celebración de Hanukkah, estarán ahogando el núcleo de lo que deberíamos estar conmemorando. Aún en raíces hebreas se está enseñando antes el verdadero significado de esta celebración. O nos estamos acostumbrando a lo superficial, tal como nos lo hicieron creer cuando éramos cristianos, con el niño Dios, el Papá Noel, ¿cierto? El Santa Claus. Aquí en los Países Bajos, donde yo vivo, son el San Nicolás, que se están preparando para esa festividad y que termina el 5 de diciembre con una reunión familiar y durante días anteriores se comienza a poner regalitos en un zapato para que el niño lo reciba. Y el día 5 de diciembre es el gran día donde se presenta este San Nicolás para llevar a cabo la culminación de esta celebración. Entonces, aquí en los Países Bajos, San Nicolás, estamos enseñando lo de afuera, el resultado y no lo esencial para una formación espiritual fuerte, sana, firme, basada en la santidad, la virtud y la identidad del pueblo de Israel. Es necesario que nosotros leamos los libros de Macabeos, porque de otra manera yo podría estar diciendo estos conceptos, pero de pronto no le podría encontrar a usted una conexión, porque es necesario tener el contexto de lo que sucedió allí. ¿Será que podemos estar corriendo el riesgo de caer en mera tradición, poniendo la mirada en los adornos, como ya les puse el ejemplo de la cruz, y olvidar lo que sucedió allí? No olvidemos el objetivo principal, amados hermanos. La lucha de, de mano del Eterno, ¿sí? De mantener viva la identidad israelita. Ese es el centro, ese es el corazón de esta lucha. Por la santidad del Eterno, por el nombre del Eterno, por la dignidad de un pueblo, de no perder sus valores. Porque si vamos al contexto histórico, que cuando ustedes pronto alguien les enseña acerca de eso, siempre les va a dar una introducción del contexto histórico, por qué sucedió esto, qué fue lo que pasó. Pues que llegaron los que descendieron, pues los reyes descendieron de Alejandro Magno. Alejandro Magno tuvo un tiempo que trajo paz, pero los descendientes de él fueron degenerando eso, igual que los reyes de Israel y los reyes de Judá. ¿Sí? Hicieron lo malo delante del Eterno. Entonces, vemos que hay como una cadena de lo que se hereda, ¿no? La imagen, el ejemplo que al final dejó Alejandro Magno, lo copian los sucesores y se llevan eso y traen toda esta calamidad a la tierra. Entonces, de ahí se dividen esos cuatro reinos. Uno de ellos es el Seleucida, ¿sí? De los asirios, que es liderado por Antíoco Epífanes, y de allí la palabra o el nombre para la ciudad de Antioquía, donde estaban las Quejilot, lo que es los lados de Turquía, todo esto conectado, ¿cierto? El nombre de Antíoco fue pues dado
el nombre Antioquía a el nombre de Antíoco Epífanes, que Antíoco Epífanes significa una revelación divina, o sea, como quien dice, aquí está la presencia de Dios. Sabemos que los romanos también tenían esa característica de hacerse ellos mismos Dios, por eso la conexión que hay con las palabras del profeta Daniel o del apóstol Shaul, dice que él se presentará al final diciendo que es Dios, ¿cierto? Al final se van a presentar diciendo que es Dios. Pues eso lo hacían ellos. Y no era la excepción, Antíoco Epífanes. Y este se volcó completamente contra Israel, con la tierra de Israel, vino a Jerusalén, se llevó toda la riqueza, el oro, la plata, eh, holló el templo, puso altares, metió una estatua de Zeus, dicen, para adorarle. O sea, le cambió el rumbo a lo que era la identidad del pueblo israelita. Pero, gracias al Eterno, había un grupo de hombres valerosos de la descendencia de Pinjas que dijeron no. Muchos hicieron componendas con estos gobiernos. Y eso sucede y lo vemos a diario, por el bienestar de unos pocos. Vemos que se alían con el malvado, ¿sí? Por un dinero, por unos pocos dólares, transacciones por debajo de la mesa. Eso es lo que sucedió. Muchos de los mismos israelitas prefirieron dejar todo para acomodarse y recibir los beneficios de un gobierno pagano. Entonces, todo esto nos muestra, esto que estamos viendo es Hanukkah y estamos viendo es que no debemos caer en eso, debemos estar muy alertas, como este grupo de esta familia de los macabeos, de los Hashmonaín, que también se le conoce como los Hashmonaíes, de los Hasmoneos, decidieron no dar el brazo a torcer, prefirieron la muerte antes de transgredir un mandamiento del Eterno. ¿Ok? Entonces, no olvidemos ese objetivo principal de esta festividad, la lucha de parte del Eterno para mantener la identidad de Israel y levantar el nombre de su Elohim. Tenemos grandes ejemplos, Esther, tenemos a Ruth, a Jefté, hombres de valor, tenemos muchos ejemplos. Daniel en el foso de los leones, los tres hombres en el horno de fuego prefirieron ser quemados a adorar. Entonces, mire que todo esto tiene una sombra profética que lo vamos a comenzar a ver desde ahorita. Esto, Hanukkah como espejo profético. Primera Macabeos 1, 29 al 32. Si tienen tu libro ahí, me va a decir que por favor vamos allí. Dice de la siguiente manera: 2 años más tarde, el rey envió a las ciudades de Yahudá un funcionario encargado de cobrar impuestos, al cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Con intención de engañar a los habitantes, les habló en son de paz y ellos le creyeron. Abre tus ojos, amado hermano, porque estas cosas están sucediendo ahora. Muchas cosas que parecen a la verdad, pero no lo son. Y te pueden cautivar. Por ahí me mandaban videos de cosas que parecían en los cielos, completamente comprobado que es el mismo sistema que está trabajando para aquellos que no tienen conocimiento, puedan caer en creer esto. Y muchos que defienden que estas cosas son verdaderas. Y muchas de las cosas que ahora creemos son mentiras, pero nos las hicieron creer como verdad. ¿Sí? Entonces, allí vemos que este hombre se presenta en son de paz. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Sí? Así sucederá en el fin. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, amados. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer de cinta, y no escaparán. Si ustedes siguen leyendo el capítulo, allí se va a dar cuenta todo lo que les hizo después. Y en los dos libros vamos a ver siempre eso. Va a haber paz y luego los engañan. Va a haber paz, luego se engañan. El Mashiach también nos lo advierte para estos tiempos. Por eso Hanukkah debemos verlo, el mensaje de Hanukkah debemos verlo como un espejo profético. Mateo 24, 4, 5. Vamos a contar ahí. Mateo 24. 4:5, y respondiendo Mashiach les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Estemos despiertos, alertas.
porque esto nos está enseñando a nosotros que esto se va a repetir. Dice el rey Salomón, no hay nada debajo del cielo, todos son ciclos, y estos ciclos se van a repetir. En Mateo 24:21 también nos dice nuestro Mashiach, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, no la habrá, o sea, va a ser de las peores tribulaciones, de la peor persecución que haya visto en el mundo, esta, la que viene, el segundo éxodo que llama. ¿Okay? El ejemplo de la perseverancia, por lo cual asimismo debemos nosotros actuar. ¿Cómo? Como hicieron estos hombres en Macabeo, segunda Macabeo 6:18. Segundo libro de Macabeo. Esto es bonito, leer, tener el entendimiento de lo que es el contexto de lo que es esta historia, nos enseña a nosotros mucho y cómo defender nuestra fe. Segundo libro de Macabeo 6:18. Dice, a Eleazar, uno de los principales maestros de la Torá, hombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al lugar del suplicio. Espejo profético de lo que va a suceder. En Mateo 24:9 dice así el Mashiach. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No es nada extraño que el Mashiach estuviera diciendo esto cuando estas cosas ya habían sucedido, ¿verdad? Y que van a suceder. Apocalipsis 7:13-14, para conectar esta valentía, lo que hizo este hombre. 7:13-14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, esto ya es futuro, acuérdense, diciendo, amén, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Adón, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amados, mire que el Eterno dice que habrá gran tribulación. Tal vez, no sabemos, tú o mi persona vamos a pasar a ser mártires, tal vez. Tendremos que poner frente a, a una situación en la que no podemos negar un Mashiach. Vamos a ser perseguidos. Y una imagen de eso tenemos de lo que acaba de suceder allá en Israel. ¿Cuántas de las personas que ahí murieron realmente estaban consagradas al Eterno y tuvieron que pasar por ese tipo de situación? Juan 12:25 nos dice, el que ama su vida la perderá. Y este ejemplo lo vemos patente en esta situación de los macabeos. Ellos no amaron su vida, como le responde este anciano más adelante. Si usted lee el contexto de este segunda de Macabeo, ¿sí? Capítulo 6, usted se va a dar cuenta. Dice el Mashiach, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Increíble. Un punto más para esta festividad de Hanukkah. De que nosotros tenemos que tener ese valor de que nuestra vida es pasajera, de que como dice, este tabernáculo es pasajero. Pablo nos enseña. Eso debe ser claro. Nosotros no estamos aquí, como cantaba un hombre que ya pasó también de este mundo. Nadie es eterno en el mundo, nadie es eterno en el mundo. ¿Okay? Pero gloria al Eterno, que Él nos tiene reservada vida eterna. Apocalipsis 12:11, con respecto a este tema, ¿no? El fondo profético de Hanukkah, a Balut 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Testimonio. Qué importante, testimonio. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Acaso eso no es para nosotros? Claro. Esto es la enseñanza de Hanukkah. Ejemplo de perseverancia. De esta misma manera nosotros tenemos que actuar. Sufrir los vituperios del Mashiach, como decía Pablo. En segunda de Macabeos, capítulo 7, usted va a leer ahí todo el contexto de la muerte de estos 7 hijos de esta mujer, que uno por uno
fue desgajado, uno por uno fue descuartizado en presencia de su madre, y ninguno de ellos se negó o quiso hacer la voluntad del rey. No lo pongamos tan crítico, amados. Situaciones en las que nosotros podemos reaccionar. ¿Cómo estamos reaccionando? Con ira, con envidia, con lujuria, cualquier tipo de estas cosas que se pueden anexar a nuestra vida espiritual, a nuestra vida física. Es allí, es en ese momento, es lo que el Eterno nos está enseñando en esta noche. De que eso debemos tener en cuenta en esta fiesta de Hanukkah, que nos une al Eterno, que debemos tener como prioridad lo que es, como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Yo creo que esos hombres de Torah sabían exactamente lo que querían, sabían realmente cuál era la esencia de la vida. Amén. Sufrir los vituperios de Masías, 2 Corintios 11:23. Si vuelvo y les digo, 2 Macabeos 7, lean eso, allí verán, se van a dar cuenta cómo esta gente de una manera valiente decide aborrece su vida, como dice el Masías, el que aborrece su vida. ¿Sí? Eh, 2 Corintios 11:23 dice, son ministros de Mashiach, el mismo Pablo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he naufragado, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y lo único que le preocupaba a Pablo era las quejilot, de que él pudiera ser un ejemplo, como le contesta este anciano. Si leemos ese verso allí, que le dice, yo ya estoy anciano. En el capítulo 7, verso 24 de 2 Macabeos dice, a mi edad no es digno fingir. No quiero que muchos de los jóvenes, o sea, testimonio, ¿sí? Muchos de los jóvenes vayan a creer que yo, Eleazar, a los 90 años, abrace una religión extranjera y que a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con esto atraería sobre mi ancianidad la infamia y la deshonra. Entonces, vemos que es una vida de Pablo ahí, dando demostración de lo que realmente creemos. ¿Sí? Nos enseña fidelidad. Esta fiesta de Hanukkah nos enseña la fidelidad. 1 Macabeos 2:19. Miremos allí. Dice, Matanyá o Matillá respondió en alta voz, pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la Torá de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles al pacto que Israel hizo con nuestros antepasados. El Elohim de Israel nos libre de abandonar la Torá y los mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más absoluto. Firme, firme. Ese es el mensaje también de Hanukkah. Estar firmes en lo que tú crees. Firmes. Bueno, le decía, yo hablaba con un hermano estos días, la semana pasada, decía, hay que irse formando un carácter, porque estamos viendo, es que comenzamos a ver las cosas de afuera. O muchos podemos llegar a criticar, pero realmente no estamos haciendo. Entonces, debemos comenzar a formar un carácter, como decía Pablo, toma lo bueno y desecha lo malo, pero eso vaya formando un carácter en ti, porque entonces si no tenías que estás pasando de un ministerio a otro, mejor dicho, no, vete formando un carácter y lo demás viene por añadidura. El día que Mashiach venga nos va a enseñar exactamente cuándo se celebra una fiesta, cómo se celebra una fiesta, pero realmente lo que tú fuiste adquiriendo fue esa firmeza para no andar como una veleta al viento, como las ondas del mar para allá y para acá, sino que vayas poniéndote firme. Y esto nos enseña a nosotros esa firmeza, firmeza, saber lo que queremos. ¿Dónde encontramos esa certeza? En Josué, también nos da un ejemplo. Josué capítulo 24, verso 15, amados. Vamos llegando ya al final.
vamos a tener una conclusión y también quiero que vamos pensando para esos días de esta festividad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a celebrar? ¿Sí? Josué 24:15 dice así: si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Mire que él dice, en el aspecto gramatical, estaría mal decir yo y mi casa, pero hay algo aquí muy importante de la Torá, que el hombre se pone por delante como sacerdote. Primero yo te voy a dar el ejemplo y mi casa me seguirá. ¿Ok? Importante. Entonces, coraje. Una de las características también del coraje de esta festividad que nos enseña los hechos que vimos. Número 25:7-8. Decíamos que esta familia de Matillá, ¿sí? Que tenía cinco hijos, fueron los que se rebelaron y a ellos se fueron añadiendo aquellos que tenían celo por la Torá. Entonces, esto nos enseña también a nosotros a acercarnos a aquellos que tienen celo por la Torá, no unirnos en yugo desigual con personas que nos puedan desanimar, sino unámonos al fuego. Esos carbones que se apartan, algún día se apagan. ¿Okay? Número 25:7-8 dice así: y lo vio Fineis, hijo de Eleazar. Eso está en la parashá Balak, parashá número 40. Y lo vio Fineis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Asimismo, ustedes pueden leer en el capítulo 2, van a leer lo que hizo Matillá, cuando le estaban diciendo que tenía que obedecer al rey, y uno de los judíos que estaban allí se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey lo había ordenado, y al verlo Matán ya se llenó de indignación, se estremeció interiormente y lleno de justa ira llama, justa ira, la palabra dice, airaos pero no pequéis, pero aquí no hubo ningún tipo de pecado, lo mismo que en Pinjas, porque era una causa justa, amado. Dice, justa ira corrió y mató a aquel yahudí sobre el mismo altar. Mató también al funcionario del rey que obligaba a los yahudín a ofrecer esos sacrificios y destruyó el altar. Estaba lleno de celo por la Torá, como Pinjas contra Simri, hijo de Selú. El celo por la Torá nos enseña esta fiesta. Debemos saber que muchos se van a apartar. Como decía el Mashiach, dice el relato de Juan que muchos se volvieron, que muchos se fueron porque esas palabras que hablaba el Mashiach eran muy duras. ¿Cuántos de los que conocemos que de pronto empezaron en raíces hebreas ya no están? Porque les pareció mucha carga, les pareció judaizante, ¿cómo se le dice a esa palabra? Legalista. No aguantaron, no aguantaron. Muchos se apartarán, dice la palabra. En Primera Macabeos 1:11-15 dice lo siguiente. Dice, por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados, o sea, personas del mismo pueblo de Israel que engañaron a muchos diciéndole: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Eso es apartarse, eso es apostatar de una vez de la fe. Primera Timoteo 4:1-5. Primero en Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente en los postreros días, recordemos que estamos hablando Hanukkah como espejo profético, dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada,
prohíban casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias, porque la palabra Elohim, por la palabra Elohim y por la oración es santificado. ¿Ok? Entonces, vemos que se apartarán muchos y harán caer a otros. Esto nos lleva a meditar dónde estamos nosotros en este momento. Al final, si perseveramos, habrá triunfo, habrá victoria, amados. Primera de Macabeos 4:52 dice así. Vamos a ver que al final, si perseveramos, hay gozo, hay regocijo, hay alegría. Dice, el día 25 del mes 9, llamado como Kislev, del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la Torá, un sacrificio sobre el nuevo altar de los sacrificios que habían construido. En el aniversario del día en que los Goín habían profanado el altar, en ese mismo día lo dedicaron como Kadosh, con cantos en música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó rostro en tierra para adorar al Elohim de Israel y darle gracias por la Yahshua que les había concedido. Entonces, habrá regocijo si perseveramos, si luchamos de la manera en que hemos estado aprendiendo. ¿Sí? Mateo 24:13 también nos habla nuestro Mashiach lo siguiente. Póngale cuidado. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice nuestro Mashiach. ¿Sí? Si leen el contexto del capítulo 24 de Mateo, vamos a ver todo lo que se viene. Lo dice, el que persevere hasta el final será salvo. Santiago 1:12. Santiago 1:12 o Jacob 1:12 dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Resistencia, resiliencia. Apocalipsis 22:12. Hay premiación para todos aquellos que perseveremos. Una enseñanza grande de esta festividad, perseverar. 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ese es el verdadero galardón, amados. Nosotros esperábamos el niño Dios, tal vez una muda, unas medias, ropa, el estreno. Pero ahora estamos esperando un galardón que va por encima de todas esas cosas, que es la vida eterna, ¿sí? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. En fin, Hanukkah es una especie de independencia. ¿Sí? Vemos la opresión que ejerció el pueblo griego, ¿cierto?, sobre Israel. Es una especie de independencia, tal como lo vemos en Pesaj con la salida de Egipto, la liberación de nuestro abacados, del pueblo de Israel bajo el yugo de Egipto. Purim para Esther, ¿cierto? Recordemos la historia de Amán, quien quería destruir completamente al pueblo judío. Y eso no es nada nuevo porque estamos viendo que lo único que quieren los enemigos de Israel es desaparecer. No quieren ningún tipo de componendas políticas, no quieren más tierra, no quieren nada, quieren desaparecerlo. Entonces, ese espíritu todavía está. Entonces, dentro de esta festividad se halla ese sentido de independencia, independizarse de qué. Por eso al pueblo de Israel le tienen envidia, le tienen odio, le tienen rabia, le tienen rechazo. ¿Por qué? Porque es un pueblo apartado, porque el mismo Eterno lo escogió para que le sirviera, para que fuera luz a las naciones. Entonces la gente lo ve así y dice, este pueblo es orgulloso, este pueblo no va con lo que nosotros pensamos. Hay que sacarlo del camino. Hanukkah es la libertad, amados. Tengamos en cuenta entonces, Hanukkah encierra lo que es la libertad. ¿Libertad de qué? De las tinieblas, libertad de la opresión, libertad de la idolatría, libertad de la esclavitud. Permanezcamos tal como nuestro abacador quiere que permanezcamos. Y para eso viene nuestro Mashiach. Y en él tenemos esa libertad. Vamos allá, Gálatas 5:1, que dice, estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hanukkah es eso, libertad.
permanecer firmes, como dice aquí, permanecer firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres. Concluimos entonces, mis amados hermanos. Fortalezcamos nuestros lazos con nuestro abacados. Con esta festividad de Hanukkah, durante estos 8 días, vamos a consagrarnos más porque el enfoque es la consagración, la dedicación del altar. ¿Por qué? Porque en el altar fue lo que se profanó. Nosotros, dice Pablo, somos templo del Ruach HaKodesh, pero en nuestro corazón es ese altar que debemos ofrecer al Eterno. ¿Sí? Nuestro Mashiach, la palabra del Eterno dice, más sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Nuestro Mashiach dice que nuestro corazón también puede ser peligroso, ¿cierto? Pero dice que si, de acuerdo a nosotros cómo alimentamos nuestro corazón, de esa misma manera vamos a hablar. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque el corazón, dice en Marcos también, que salen todo este pleitos, envidia, robos, todo este tipo de cosas salen del corazón. Entonces, rediquemos nuestra vida, rediquemos nuestro corazón, porque es allí donde el Eterno quiere vivir. Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27 dice que Él va a poner, va a renovar todo eso en nosotros y va a poner que a través del Ruach HaKodesh, que es la llama, representa el fuego, representa ese fuego en el altar, que es nuestro corazón, para que vivamos para Él. Pues celebramos la fiesta, como dice Pablo, ¿ok? Aunque él dice en 1 Corintios 5:8, 1 Corintios 5:8, yo creo que ya algunos ya saben que ese verso dice así: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Muchos podrían decir, no, pero eso es para pesas. No, de esa manera nosotros tenemos que celebrar esta fiesta. Cada fiesta, cada oportunidad que el Eterno nos da a celebrar juntos, debemos celebrarla con sinceridad, quitando la levadura. Enfoquémonos en el verdadero propósito que lleva a conmemorarla. ¿Sí? Celebremos al Mashiach. Mashiach dijo una cosa muy importante. Aquí en este entorno de los macabeos, de la fiesta de Hanukkah, se habla acerca de la redicación del templo, ¿cierto? De la redicación del templo. Pero el Mashiach, cuando, cuando él se presenta en esa fiesta, porque él se presentaba, ya lo vimos al principio, él se presentaba en el templo y muchas veces en las fiestas, ¿cierto? Y casualmente se presenta en esta fiesta para llevar un mensaje, para saber si él realmente era el Mashiach. La gente quería saber si era el Mashiach. Y ya lo había dicho muchas veces. Y ya le había dicho, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Pero la gente aún no lo quería, tenía oídos sordos. Pero el Mashiach dijo algo muy importante y dice, amados, no es para criticar a Casa de Judá, pero ellos esperan reconstruir este templo, un templo de piedra, un templo tal vez hermoso, magnífico, mm, de millones de euros, me imagino, porque tienen ya todo listo. Ellos tienen esa esperanza de construir ese templo, pero nuestro Masías dijo algo muy importante y que espero que el Eterno nos lo revele a nosotros. Dice Mateo 12, Mateo 12, 6 al 8. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Adón del día de reposo. Me centro o me enfoco en el verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Baruch Hashem, Yahweh, amados, nosotros, ahora que conocemos al Mashiach, Él se revela a nosotros como el Elohim, como el Padre, como el Mashiach. Y está diciendo, yo soy más que el templo. Muchos tienen puesta su esperanza en reconstruir el templo para volver a sacrificios y hacer los rituales y todas esas cosas, que es muy bonito, ok. Pero ahora se nos revela a nosotros el Mashiach, que es el templo, más que el templo. Está por encima de cualquier cosa, es sobrenatural. Saber esto nos afirma a nosotros en la fe. ¿Qué nos lleva a nosotros a conmemorar Hanukkah? La lealtad, la emuná, que lo aprendimos de estos varones, la pureza, el amor a Yahweh, la justicia, la bondad. En ese altar en el que Yahweh se deleita, o que sea mejor dicho así. Amados,
ese altar tuyo, que sea el altar en que Yahweh se deleita, ¿sí? De tus sacrificios, de ese olor grato, ¿sí? Escribiendo Él las leyes para llevarlas por obra, como dijo Mashiach, así alumbre vuestra luz, porque lo que también se habla en torno a esta festividad es luces, la fiesta de las luces conocida también. Pero Mashiach nos dijo algo muy interesante, que fue así. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos hijos de la luz. Y eso es lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos. Que seamos y representemos esa luz que es nuestro Mashiach, en esa menorá, que es representada por él. Efesios 5:8, ya para terminar. Últimos versos, amados. Últimos versos. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Eso es Hanukkah. Estaban bajo presión, bajo esclavitud, era un desorden, así estábamos nosotros, y Pablo nos dice, ustedes eran antes así, en otro tiempo ustedes eran así. Ahora sois luz en el Adón, andad como hijos de luz. Seamos esas januquías, andando, ambulantes, llevando esa luz. Primera Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Ok? Juan 12:36, último verso, Johanán 12:36, dice, entre tanto que tenéis luz, Hanukkah, dedicación, luces, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, Mashiach, que seáis hijos de la luz. Amados, con estas palabras terminamos esta enseñanza. Espero que el Eterno haya podido redarguir en nuestros corazones y saber el verdadero propósito de esta celebración y que podamos gozarnos en ella, viviendo el verdadero significado de esta festividad. Que el Eterno les bendiga, les guarde, les proteja y nos vemos en la festividad. Podríamos decir, Hanukkah Sameach.